al otro Me día. encantó. Decime, Alejandro, Alejandro Olmos, ¿cuándo se cruza García en el imaginario de los Olmos? Bueno, fue bastante impactante en el 2005. Decidimos entablar relación con Héctor y la verdad al principio fue como una osadía, como algo nuevo a emprender. No veníamos de los medios y con Raúl, con mi hermano, y bueno, él tomó un poco más la decisión de decir, bueno, vamos a emprender en los medios de comunicación. Y bueno, entramos como un poco más curiosidad que otra cosa. Y después nos encontramos con algo totalmente diferente. No me olvido en esos tiempos, Crónica, cuando voy a ver cuánto se imprimía, era un Crónica de 16 páginas. O sea, todo lo que están contando acá los muchachos. Claro. De unas épocas espectaculares de Crónica, de 3 ediciones, de millones de tiraje, de tapas alucinantes, de todo, digamos, esa magia que tenía Héctor Ricardo para hacer periodismo, que después lo fueron multiplicando los otros medios de comunicación. Tal cual. Hoy la televisión, Otros prácticamente la placa roja la imitan muchos medios. Así es. Será ahora, será, no sé, de diferentes formas, ¿no? Y después un poco como que nos fuimos enamorando, pero del Crónica, del sentido de Crónica, porque Héctor, creo que hoy justo antes de venir para acá estaba mirando uno de los videos que le habían hecho una entrevista, y él bien decía, yo le hablo al pueblo, le hablo a la gente. Por ahí viene, ¿no?, su eslogan, Claro. Firme junto al pueblo. Y creo que es lo que más nos enamoró, Sí. esa conexión que Crónica logra o logró con la gente. Tal cual. Que no sé si otro medio lo tiene. Y de mucho tiempo también de dirigir el diario, el papel, también me di cuenta, personalmente, ¿no?, que la gente tiene un aprecio especial por tal Crónica. cual. Entonces, no es el creador de Crónica, las placas, es un tipo que revolucionó en el mundo, te digo, en el mundo, Tal cual. una conexión con el pueblo. Vos fijate que una película referencial de los Estados Unidos es El Ciudadano Kane, la de Orson Welles. El tipo que miraba de una manera, escribía de esa misma manera, y la vida también es más o menos. Pero no quiero dejarlo esperando a Samuel Chiche Helblum. Chiche, ahora sí, ¿cómo va la vida? Hola. Bien, Chiche, te llamamos porque queremos escuchar cómo hay que recordarlo a Héctor Ricardo García. ¿Y dónde está Y estamos acá. Chiche, Sí, hola. ahí te está preguntando en Bonn, Chiche, ¿escuchás? Sí, pero yo en vos no lo escucho, te escucho a vos. A ver. Bueno, dale, dale. Chiche, ¿cómo hay que recordarlo hoy a García? ¿Cómo lo deben reconocer incluso las nuevas generaciones, o por lo menos los sub-40, que no conocen a este hombre porque no era para nada mediático, ¿no? Desde ya, y además incluso hasta no le gustaba que le sacaran fotos, ¿no? Hay pocas imágenes de él. Sí, la verdad que me mantuvo siempre una vida muy oculta, te diría. Yo pocas veces hice muy pocos reportajes. A ver, ¿cómo hay que recordarlo? Creo que fue uno de los grandes personajes del siglo XX, sin ninguna duda. Chiche, no te escuchamos bien, perdón, no te escuchamos bien, vamos a mejorar la comunicación porque queremos contar con tu palabra, ¿eh? Es muy difícil repensar, Cicutín. Yo recién, Alejandro, es muy interesante por dónde quiero ir en esta pregunta. Olmos dijo, cuando yo llegué a Crónica con mi hermano, el diario tenía 16 páginas. Vos arrancaste fundacionalmente con 12 páginas, que era página 12. Digo, en esto, a veces la cantidad de páginas puede ser también la mejor flecha para poder decir algo. Y llegás a Crónica, y entonces... Y esto es lo que me pasó cuando me enamoré del mundo Crónica, porque yo venía de otro palo periodístico. Página 12, otro
otro rumbo periodístico, no el periodismo popular, lo que decía recién Alejandro, esa conexión con el pueblo. Yo hace 5 años que estoy en el grupo, tanto en la tele como ahora secretario de redacción del diario, y la verdad que uno se enamora y recibe. Yo, a diferencia de los compañeros que están acá, yo no lo conocía a García, lo vi algunas veces cruzar ya grande allá en la calle de Riobamba, pero nunca hablé con él. Sin embargo, lo que se nota acá, esta herencia de García, esta leyenda que es García, y que se mama acá constantemente, en la redacción del diario, acá en la televisión. En todas las generaciones. Sí, porque Eso, la lo verdad... transversal, porque decir, bueno, acá hay un montón de históricos, pero las nuevas generaciones vienen con esa impronta, porque el molde es así. Pero es que vos acá te das cuenta, en la diaria, cuando recibís llamados de la gente, de los lectores, de los televidentes, cuando estás en contacto, cuando salís a la calle, que eso de firme junto al pueblo es verdad. Digo, Sí, y eso cual. se nota en la gente, se nota en los lectores, se nota en los televidentes, se nota ahora en la web. Y de los en actores de la contactos. vida nacional, que no estoy hablando solamente de lo que se suben al escenario. Por este canal y por el diario, por supuesto que son todos contemporáneos, pero privilegian este espacio porque saben que lo masivo también tiene un contenido muy particular. Vamos a escucharlo en un mano a mano que hizo con Mauro, que creo, y me parece que todos compartimos, que lo define cuando definen. Mirá. A ella ya le agradecí siempre que haya venido, porque sé primero que le cuesta ir, no es ir a los medios. No, no me gusta. No le gusta ir más a esta hora. No, a ninguna hora. A ninguna No, hora. ninguna hora. Ni Pero- grabado. ¿Y por qué? Bueno, no me gusta. Creo que no. Lo que yo pueda contar es que a la gente no le interesa. No. Puede ser algo muy breve. No, al contrario. Usted sabe que yo también tenía ese prejuicio, ¿no? A mí mucho menos que usted, me invitan, me invitaban, y también yo pienso lo mismo que usted. Digo, lo que uno pueda contar a la gente no le interesa, pero yo no tengo tanta historia. Usted tiene una historia de creatividad de medios, de tanto poder periodístico en la Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo no le va a interesar a la gente? Seguro que sí. Y a mí me interesa que usted me defina, por favor, todo lo que le han preguntado toda la vida. ¿Qué es el sensacionalismo? Porque yo estoy de moda hoy con esto. Sí, sí. Y usted me puede ayudar. Yo antes que usted. Por eso digo, si hay alguien que me puede ayudar es usted. Claro. Yo hace 30 años inventé un periodismo nuevo en Argentina. Lo inventé, está inventado en el mundo, yo lo trasladé acá a la Argentina. Hice un diario que es Crónica y que cometimos como la audacia hace 30 años de publicar, por ejemplo, cadáveres en tapa. Cadáveres que no matábamos nosotros, que eran de la vida real. Y bueno, me han criticado como lo han criticado a usted. Yo pasé por la televisión, por este canal, no en este edificio, Sí. y estaban en Viamonte y Alem, y en un programa que yo hacía en el año 68, 69, Con el móvil, yo me acuerdo. no, lo hacíamos en estudio. ¿No había uno con el móvil en la casa de la gente? Sí, no era otro. Ah, después. Claro. Y se entregaron también 2 o 3 asesinos. Y en Crónica, durante una época de 3 o 4 meses, entregaron 3 o 4 señores que habían cometido delitos. Y se presentaban en el diario, los reteníamos, llamamos a la policía y se entregaban. Inclusive uno muy conocido, Selpa. Sí. Cuando Selpa atacó a balazos a la mujer, se presentó en Crónica. Y bueno, yo como periodista no puedo decir, no me interesa la nota. No. Porque cada persona tiene una historia. Y hay que escuchar las 2 campanas, la buena y la mala. Y cuando usted publica el primer cadáver en Crónica, ¿por qué lo publica? Íntimamente, ¿qué piensa usted? Yo, de muy pibe, de 15 años, viajé por toda América y veía un periodismo distinto al que se hacía acá. Acá el periodismo argentino era las Naciones Unidas, los problemas de Europa, los grandes discursos, y la noticia argentina, la noticia popular, el deporte, la noticia de policía, la de espectáculo no se daba, se publicaba muy chiquito, tenía muy poca importancia. Y yo veía que en todas partes del mundo había otro periodismo, el periodismo que se hacía en Argentina hace 15 años abiertamente y hace 30 por idea de nuestro diario, que consiste en dar la actualidad tal cual es. Y los cadáveres existen, la gente se muere o la matan. Yo estoy viendo estos días, por ejemplo, el caso de... No es el diario el que la mata, narcotrafic- pero con la misma pasión que manejaba noticias y otras historias, el mundo del espectáculo lo volvía loco. Tuvo un gran teatro, el Teatro Astros, y también estrellas, que le pusieron una bomba, que lo incendiaron. El último, creo, si no me equivoco, fue Mercedes Sosa, que también andaba Biasati ahí con el querido Chacho
Marchetti. Y el mundo del espectáculo brilló con él. Y Carmen Barbieri nos va a contar. Hola, Carmen, aquí en Bonn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Decime, ¿cómo recordamos a Héctor Ricardo García? ¿Cómo lo recordás vos a Héctor Ricardo García? Un gran ser humano, una gran Mirá. persona. Dispuesto siempre a atenderte cuando tenías un problema o querías una entrevista con él, al toque la tenías, no era una cosa difícil, llegabas a él. Yo era una chica muy jovencita cuando trabajaba en el Astros y cualquier duda o cualquier problema que tenía en el teatro y quería hablar con él, enseguida me recibía. Genial, tengo palabras para con él maravillosas, ¿no? Yo digo en esas historias... Un gallego, como decíamos todos, un gallego cabezadura, testarudo, pero con un gran corazón. Yo digo, en ese momento, estaba pensando, en Buenos Aires había dos grandes teatros, el Nacional y el Maipo, que por supuesto tenían sus elencos, etc. Y el hombre funda el Astros y compite. Y pone los mejores humoristas, las mujeres más lindas. Estrena con una revista que se llama Frescas y Fresquitas, creo, en el verano. Pero antes creo con mi viejo y con... Claro. Camerelo, con Moria, creo. Después Frescos y Fresquitas. La verdad que él debuta con un teatro enorme, inmenso. Inmenso. Y en ese momento se hacían 3 funciones los sábados y 3 los 3 funciones. Otra Argentina. Claro. Y fíjate que competía. Claro. Sí, terrible. Ahí se hace millonario Porcel. Porque sí. Las 3 funciones funcionaba, todos los días, pero las 3 de los sábados, las 3 de domingo, era impresionante la entrada de gente y la entrada de dinero, ¿no? La verdad que sí, ha hecho millonario a mucha gente. No queríamos pasar de largo sin consultarte porque sé, incluso tu padre y vos lo han conocido. Te digo gracias, Carmen, ¿eh? Un beso enorme. Gracias. Chiche, ahora sí, a ver si la magia del sonido nos encuentra. Chiche, ¿nos estás escuchando? Chiche Helblum. Bien. Decime una cosa, Está vos que sabés complicado, mucho de cine. Chiche, ¿estás ahí? ¿Estás, Chiche? Yo te oigo muy lejos, pero yo te oigo. Perfecto. Poquito. Estabas dando un perfil de Héctor en esta historia fundacional de un periodismo. Y te seguimos escuchando. A ver. Mira, a ver, yo te escucho pésimo. No, yo te escucho ahora porque perfecto. yo estoy en un directo ahora. Ahora te escucho muy bien, dale. Pero yo no te estoy recibiendo a vos. Bueno, vamos con García, dale. Te oigo como el que estuvieras en China, pero estás acá. Sí, te escuchamos, Chiche, Chiche, pero vos te hablá. estamos escuchando bien. Vos hablá que te escuchamos bien. Bueno, está bien, yo voy a seguir hablando Dale, y después vos dale, me dale. gritás. Ahora, mira, yo estaba diciendo hace un ratito que realmente, digo, para entender la figura, estamos hablando de uno de los personajes más importantes del siglo XX, Sí. sin ninguna duda. Digo, un tipo que estuvo 20 años, 30 años adelantado a su tiempo. Todo lo que era su formulación periodística es algo que después los diarios ingleses adoptaron como los tabloides sensacionalistas. Digo, eso no es fácil. Él tenía una línea directa con la gente que nunca más yo vi repetido en ningún otro periodista. Él tenía una especie de viaje sin escalas al corazón de la gente y a la cabeza de la gente. Y eso es algo que se tiene de nacimiento, eso viene con una impronta genética, eso no se aprende en ningún lado, nadie lo va a aprender, porque a él le salía naturalmente, lo que a otros le sale con mucho esfuerzo y se le nota, a él le salía naturalmente. Todos los periodistas de mi época y de nuestra época, también tú y Horacio, querían ser García, pero no le salía. A él le salía porque además tenía una magia especial y además tenía un sentido empresario poco común. Digo, bueno, después tuvo problemas, qué sé yo, porque la Argentina siempre te ofrece varias caras para eso, pero era un tipo de visión empresaria espectacular y de una visión periodística fenomenal, realmente. Claro, sin duda. Fundacional. Te digo gracias. Enorme abrazo. Gracias, Chiche. Enorme abrazo. Chau, chau. Chau, hermano. A ver, Olmos, la impronta, esto de poder acercarse y aprenderse mutuamente, a conocerse. Ambos tenían que conocerse.
tanto ustedes con él como él con ustedes. ¿Y pudieron caminar juntos? Sí, a ver, como dos personas que como cualquier pareja, supuesto. digamos, para que Por se entienda. Por supuesto que no todo era color de rosas, porque eran por ahí dos pensamientos Sí. diferentes, pero siempre fue con respeto, con pasión. Ustedes se enamoraron del periodismo a partir de esta iniciativa. Nosotros nos enamoramos del periodismo, siempre se respetó esa forma de traspasar, Sí. digamos, las clases sociales. Las reglas de juego de Crónica ustedes nunca la cambiaron. Nunca se cambió, siempre se respetó. Es más, ha sido tan fuerte lo que ha generado Héctor Ricardo en el periodismo, que por ejemplo Crónica soportó la salida, que la vivimos en carne propia, acá hay algunos muchachos que la pasaron, cuando nos sacan dos diarios populares, porque se entendía que los diarios populares lo podía hacer, no sé, cualquiera. Claro. Y García creó un lenguaje para la popular, digamos, para el pueblo. Digo, no es chabacano, no es un No es mensaje vulgar. ¿Y qué nos pasó? Bueno, nos salieron a competir dos diarios, Muy y Libre. Y recuerdo muy bien que estábamos en la redacción ese día del diario y al otro día salían estos dos medios, ¿no? Bueno, esa misma noche matan a Bin Laden, 12:15, así que tuvimos que correr con la rotativa, que estaban acá, como bien decías Sí, vos. claro. Y se cambió todo. Y el Crónica siguió diario que viviendo. se compró fue Crónica. Y el diario que compró, que la gente eligió a Crónica y siguió eligiendo a Crónica. Y no Y es sigue que eligiendo. está mal lo que sucedió, No. sino que nosotros en ese lenguaje lo seguimos respetando, se siguió respetando. Y los periodistas que trabajan, los fotógrafos que trabajan, los diseñadores, lo entienden muy bien. Tal y cual. ya fluye directamente en la redacción. Digo, es curioso porque la imprenta, así como la conocimos, tenía moldes. Por supuesto que después vino el offset y ahora existe la otra tecnología. Pero el molde Crónica está ahí. Después le pone tinta. Después le pone tinta, creatividad, ingenio y pasión. Cada uno con una frase, ¿cómo lo podría recordar? Querido Moreno. A ver, vamos a ir rotando. Mirá, una frase. yo voy a a, ver, ¿cómo lo voy a recordamos? tomar la frase más remanida Cortito, que hemos cada uno. escuchado hasta acá y yo simplemente lo definiría con una palabra que es creador. Ahí va. Y me parece que con eso ya lo pinta Ahí el va. cuerpo entero. Gentile. Un hacedor de éxitos. Hacedor de éxito. Mira, repite. Un gran innovador. Innovador. Innovar, crear. Querido Alejandro, gran productor Alejandro, si no lo conoces. Un loco de la creación. Un loco de la creación. Querida Claudita. Un apasionado por el periodismo, un poco loco Poco y loco. único. Ahí está. Ventura. Un visionario que nos dejó una escuela de periodismo. Ahí está. ¿Y el Facu Pedrini? El último intuitivo. El último intuitivo. Es casi una placa eso. José. Y el Maradona de las noticias. Nació Maradona. para ser lo que fue y dejó el legado que dejó. El Maradona. Marcelo Mucci. García sabía el final de la noticia. Ah, para. ¿Sabía el final de la noticia? Cuando vos ibas a cubrir una noticia, él ya sabía cómo terminaba esa historia. Querido Juan Garri. Para mí es la síntesis del periodismo, o el periodismo en síntesis, la sabiduría del pueblo, o en todo caso, el pueblo. Querido Chapur. El último gran editor de la Argentina, un distinto. Y te hacía sentir, además, un distinto, aunque no lo fueras. Rosana. Un hombre camuflado como niño en ese ratón Mickey, que tenía un gran espíritu lúdico. Ahí va. Y creo que jugaba con las noticias, y eso lo hizo tan libre para poder ejercer el periodismo. Roberto, una frase que lo defina, García. Antes de decir una frase, quiero recordar, como recordaba Olmos, a cierta gente que estuvo del principio acá, Sí. como Marcos de la Fuente, los manzanitas. Los manzanitas. Los manzanitas. Upa. Facio. Bien. El gordo Petrone, un gran secretario de redacción. Castex, que trabajó en la crítica. Estilo, que nunca lo olvidemos. Y otros más que evidentemente, como Jorge Rodríguez, que acaba de jubilarse.
Y mi frase final para Héctor Ricardo García es decirle gracias por haberme enseñado muchas cosas, nada más. A ver, hay momentos bisagra donde el periodismo cuenta y dice todo el tiempo. Cuenta y dice todo el tiempo. Tragedias. Recién hablaba Alejandro Olmos de las Torres Gemelas. Hay un antes y después también en el siglo XX, en bisagra con el XXI, que las Torres Gemelas. Pero en la Argentina, y si pensamos en los pibes y pibas argentinas, Cromañón hay un antes y después. Y entonces, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo lo abordó? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. A ver, dale. A una cuadra del lugar, se llama República Cromañón, donde era el boliche bailantero, el Reventón. Todo empezó por las bengalas propias de la gente hasta que incendiaron el techo. Estaba cerrada la puerta de emergencia, estaba todo cerrado. ¿Había un recital? Y me voltearon las puertas de emergencia, los pibes la voltearon. Estábamos adentro y empezamos a ver que había un pibe que estaba empezando a tirar candela, fue hacia el techo. Y vimos que de pronto el techo se empezó a ver mucho fuego. Las noticias, las viviste y las vivís en Crónica. 25 años. Cuando faltaba muy pocos minutos para las 10 de la mañana, voló AMIA. Y Crónica lo contó de esta manera. Destruido a la construcción que estaba en esta zona. ¡Al otro lado, Espínica! ¡Al otro lado, Son imágenes terribles. Voló todo. Voló todo. Muchísima sangre, muchísima gente herida. Lo están llevando al Hospital Churruca. Un helicóptero de la Policía Federal está trabajando en esta zona. Una verdadera masacre. Algo que no se observa. Quien llegó a la calle Pasteur fue Juan Pablo Guerri y lo cuenta. Horacio fue pasar la noche frente al edificio, encontrarnos con el pedido de silencio. Y la transmisión de Crónica fue 24 horas, como así lo plantea como lema, como emblema. Y así estábamos toda la noche frente a la AMIA, aquel momento, ¿te acordás? Chemahuel, claro. Y la posibilidad de encontrarse con un registro concreto, y a la noche vivo. El derrumbe. Claro. Y a la noche el derrumbe de una pared. Y la palabra nuestra rompía ese silencio. Cuando claro. Se escuchaban los gritos de los bomberos había que callar. Exactamente. Pero Crónica nunca detuvo la transmisión. Las piedras, luego de la explosión, cubrían muertos y gente que aún estaba con vida. José. Y la primicia la dio Crónica Televisión. El primero en llegar fue Mariano Biasiati, el hijo de Santo Biasiati, Mariano, que es la voz que se escucha en el relato. Se escucha en el relato y fueron los primeros en dar la información. Así es. Y entonces, Marcelo. Respecto a la otra tragedia que mencionabas, Cromañón, nosotros, los trabajadores de Crónica, la vivimos muy fuerte. ¿Por qué? Más allá del hecho en sí. Claro. Nosotros perdimos un compañero en Cromañón, ¿Qué Luisito estás diciendo? Santano, un productor. ¿Qué estás diciendo? Exactamente. No lo sabía eso. En la cobertura posterior a esa imagen, en los primeros minutos y el día siguiente, íbamos periodísticamente a las morgues a cubrir, pero también a buscar a nuestro compañero. ¿Qué me estás diciendo? Yo no sabía. Y a Carla Ricciotti, que por suerte ella Carlita, resultó herida. claro. Carlita. Pero Luisito falleció Mirá, en yo no la tragedia de sabía Cromañón. Y fueron primicias. Exactamente, sí señor. ¿Cómo se maneja la primicia, Facundo? Cambió mucho. José y Facundo. Sí, el tema cambió mucho porque en un momento en la redacción Crónica se enteraba de las primicias por los llamados telefónicos. La gente llamaba. La gente llamaba y uno más o menos comprobaba de acuerdo a los elementos que tenía en ese momento, por teléfono, por lo que fuere.
Y esa era la primicia. La gente estaba tan identificada, emparentada con Crónica, que llamaba directamente a la redacción. Ahora existen internet, existen otros medios de comunicación y es distinto, ha cambiado mucho. Pero se manejaba de esa manera. Entonces, Facu, ¿cómo se maneja la primicia hoy? ¿Cómo quedó ese molde para incluso, como bien apunta Alejandro, trabajar en estos paradigmas? Con mucha responsabilidad, con muchísima más responsabilidad que antes. Ya no somos una usina de información que está por encima como una suerte de panóptico de lo que pasa. Nunca lo fue, pero es cierto hoy que hay usuarios que son su propio medio de comunicación en varias redes sociales y a nosotros eso nos obliga a trabajar no solamente en esa trompada en la boca que es la primicia, sino también en el tratamiento. Es un año difícil de karate, de fake news, de noticias que no son noticias y de mucha intencionalidad oscura, y eso te obliga a chequear, a rechequear y estar muy por encima de lo que pasa a la hora de informar. Eso es muy cierto, porque ahora en la palabra inglesa, en el tema de las mentiras verdaderas, todo circula y depende de quién te la cuenta y cómo la contás y el medio que le da credibilidad. Hola, Javier. Javier. Hola, Horacio. Javier Díaz. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Sos un hombre de noticias. Sos un hombre de noticias. Y Maradona alguna vez también tuvo que ver con esa noticia. Contale a aquellos que nos están viendo y escuchando. Bueno, arrancando, si querés por eso, como me decías, bueno, saludo a todos mis ex compañeros de la Crónica. Es un día muy especial, ¿sabes qué? Contame. Vos sabés que me cruza un poco la tristeza, pero no tanto. ¿Sabes por qué? No. Porque yo sé que García, mi hijo trabajó 30 años con García en el Yo lo diario. sé. Y bueno, yo trabajé 10 años y medio junto a él. Pero de chiquito mi papá me llevaba al diario ahí en Riobamba y después me llevaba ahí donde están ustedes. Entonces es como que yo sé que es un tipo que la vivió toda, desde el periodismo, digo, ¿no? Todas. La vivió toda. Y respecto a lo de Maradona, que fue uno de los de las tantas primicias que ha tenido Crónica, fue en el año 2000, cuando, bueno, por esa sobredosis de cocaína, yo llamo al canal para avisarle que me había enterado de esto, y lo voy a hacer resumido, pero García me bancó desde el primer momento, quisieron en el canal ir a fondo con ese tema y seguirlo, y a pesar de todo, García siguió adelante, confió no solamente en su periodista, sino también en las fuentes, en el canal, que es lo que siempre ha hecho García de confiar en las fuentes, y todo terminó confirmando la primicia de Crónica y García corriendo rápidamente al control, por lo que me contaban algunos de los chicos, ahí estaba Cintia, estaba Alejandro que está ahí con ustedes, sí, claro, también, claro. Y dijo, pongan la placa, más o menos debe haber sido esto por lo que comentaron, pongan la placa Crónica nunca miente. Y creo que eso resume un poco lo que fue García. García fue muy sincero en sus buenas y en sus malas. Sí, sí, claro. Y yo tengo 1000 anécdotas de él. Yo compartí con él un montón de viajes, inclusive también en Mar del Plata, por ejemplo, estábamos nosotros alojados en el Hotel Provincial y la vista era inmejorable, la había conseguido él, teníamos 4 ventanales, dormíamos ahí, éramos como reyes, como si fuéramos de la CNN, ¿no? Y en un momento determinado lo veo mirando el paisaje, ahí, y voy a contar algo que es una honestidad brutal de él, ¿no? Mirando el paisaje, y le digo, Héctor, qué vista fabulosa, ¿eh? El Torreón, el mar, el casino, buenísimo. Me encanta. Si se prende fuego, el casino lo tenemos enfrente. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuento una anécdota apenas de un par de minutos hablando de Mar del Plata. Yo trabajaba en el diario El Atlántico de Mar del Plata antes que llegue García. Llegó García y en estas historias que no dependen de los periodistas, sino de la vida, muere Lebrino, Monzón mata a Alicia Muñiz, Olmedo se tira de un balcón, un helicóptero cae en Playa Bristol. El diario que vendía 100 se multiplicó y él sentía el orgullo de estar ahí para contarlo. Bueno, vos sabés que a uno de los pocos que llevó García a rearmar el diario El Atlántico fue a mi viejo. Ya lo sé, para mí fue entrañable y recién recordaba Ventura a Baccaro en fotografía. Baccaro también descendió y yo me acuerdo enormemente de Baccaro y de tu viejo.
Exactamente, Mario bueno, Bruce. gracias Horacio. Vos sabés que, porque todos hablamos de Crónica TV porque fue, claro, un baluarte para él, pero no fue lo más grande que hizo, así que imaginen lo que fue lo más grande para García con el diario. Él se compró un avión, prácticamente, en la década del 70. Ahí va. Para que los fotógrafos viajaran al interior Sí, a hacer claro. los partidos, los fotógrafos sacaban la foto, le daban los rollos. Y había que darle los rollos a las azafatas. Al piloto del avión. Claro, y te la entregaban acá en Aeroparque. Para que salieran las textas. Tal cual, tal cual. Como ningún otro diario lo hacía. Entonces, digo, qué yo eso. Después el casamiento de Menem y Boloco en La Rioja. ¿Cómo? Nosotros estamos acostumbrados a esa que ahí en Crónica, y hoy también, por supuesto, ¿no? A que si hay una noticia, nosotros no preguntamos, salimos corriendo, nos vestimos y nos vamos. Tal cual, ¿Entendés? tal cual. Hoy todos teníamos una actividad. Queríamos contar esta noticia, pero no solamente que este hombre murió, sino saber de qué se trata, y cada uno se puso la pilcha y estamos acá porque sabemos de qué se trata. Javier, te doy un gran abrazo. Abrazo para todos y gracias por la deferencia de llamarme. Un día, mira lo que son las vueltas de las coincidencias. Las fechas como palman gente que uno quiere. El 24 de junio murió Gardel. Y ese mismo día, pasaron décadas, se mata Del Potro. Se mata Del Potro. Bueno, un día como hoy murió el querido Badía. Después voy a hacer un paréntesis chiquito, grande. Y el Potro, aquel hombre que vino de Córdoba y la rompió toda, Crónica estuvo ahí, fue primicia. ¿No es cierto? Sí. ¿Y cómo la contó? Mirá. De la autopista Buenos Aires-La Plata. Presuntamente se trataría de un músico. Lamentablemente el que acaba de fallecer es el cuartetero Rodrigo. Dolor se vive en el lugar cuando amigos se arriban hacia el cuerpo sin vida de Rodrigo, el Potro, trágicamente perdió su vida al impactar la camioneta en la que viajaba después de haber hecho una presentación en la ciudad de La Plata. Se dirigía hacia la capital federal y desafortunadamente se produjo el desenlace fatal en el que Rodrigo perdió la vida. Brutal. A ver, los hechos, lo decía García, pasa con la gente. No somos los periodistas, somos los que la contamos, la que la miramos, cada uno a su manera. Estando en Crónica, Roberto, la inolvidable, ¿cuál? Hubo muchas inolvidables, pero Contate un par. Evidentemente las renuncias de algunos ministros en épocas en que había un problema en los gobiernos, y decía García, dame un título y hacemos una información corta. Ahí va. Que influya e incline todo lo que puede decir claro, este tipo. que diga ahí todo. Renuncia al Sogaray, pone al Sogaray, y por qué renuncia al Sogaray. Es decir, te explicaba cómo tenías que hacer la noticia, porque seguía la noticia y no era muy inclinado a hacer grandes notas, sino cortitas. Ahí va. Alejandro. Yo recuerdo algo impactante de Crónica Televisión, el suicidio del Malevo Ferreira. Ah, claro. Una cosa que vos la mostrás afuera y no te la pueden creer. En tiempo real. Que eso existió en la televisión. En tiempo real, el tipo ahí arriba. En tiempo Creo que real. eso fue una cosa en tiempo sin real. palabras. A ver, cada uno, por ejemplo. ¿No? A ver, de izquierda a derecha, dale. Vamos. Mira, yo lo que recuerdo mucho, esto Cortito, me acuerdo más como televidente más que como trabajador. Dale. Porque fui a trabajar un domingo, llego al canal y estaba el móvil de Córdoba, estaban cerrando la temporada y hay una sonada en un penal, ¿no? Toman el penal y comienza una transmisión que duró 27 horas. Así que básicamente yo ese día no trabajé, me senté en el lugar de trabajo, estábamos en Riobamba, y me quedé sentado mirando la transmisión. Al otro día volví y seguía la transmisión. Seguía la transmisión
A mí, una de las que más me llamó la atención, por supuesto que hay otras, ¿no? Pero no tenemos tanto tiempo para devanarnos en eso, así que bueno, dale, contra la tuya. ¿Vos? Bueno, y yo había empezado a hacer boxeo año 90, 91, sí. Y un día me lo cruzo a Héctor, que hablaba muy poco realmente, ¿no? Sí. Y me dice, ¿vos hacés boxeo? En el ascensor, sí. ¿Y cuándo vas a juntar a Cochi, Castro y Vázquez? Los tres grandes campeones Claro. en ese momento. Y te fuiste a buscarlos. Y los conseguí. Me acuerdo la tapa del suple. La claro, tapa del suple, ¿entendieron? La tapa del suple. Y sí. A ver, vos, querido. Mira, Horacio, también antes que nada, de la misma manera que Carlitos, Sí. le querría brindar tributo a mi padre, que fue periodista de raza de las redacciones de deportes y policiales de Crónica. ¿Cómo se llamaba ¿no? tu padre? Norberto Filiguera. Claro. Así muchos años de trayectoria. ¿Cuántos años trabajó tu viejo acá? Y mi viejo estuvo superando casi alrededor de los 30 años, una cosa de eso. Porque tuvo sus inicios en el histórico diario El Mundo, ¿no? Allá Claro. en Río de Janeiro. Bueno, entre Crítica y El Claro. Mundo se peleaban en la calle. Claro. Alejandro. Recuerdo las tragedias, como siempre en Crónica, la tragedia del APA. Particularmente a mí me marcó mucho. Digo, para Mucho. aquellos que no tienen la menor idea, un avión intentó despegar de Aeroparque Metropolitano, no termina de levantar, cae sobre sí mismo, se estalla y todo lo que estaba muriendo. Ahí lo vemos. Eso fue el APA. Y en todo el corredor de la costanera. Y qué cosa curiosa. Que fue muy crudo ver cuando llegaban las imágenes de nuestros compañeros. Claro. Porque el material García era tirarlo al aire ya. Tirarlo al aire ya. No importaba lo que venía adentro. Poner la imagen sin editar y tirarlo al aire. El dueño de esa compañía se mató con un avión, cuando nunca él se quiso hacer cargo. Claudia. En lo que a mí respecta, muchas cosas. No sé, perseguirlo a Charly García, correrla a Susana con sus separaciones y fiestas de divorcio. Pero me acuerdo puntualmente una que era fin del milenio en el Luna Park con el famoso Tito Lecture, que había hecho un reloj de él era arena muy impresionante, amigo. Él era muy amigo de Tito. Y me dijo, quiero todo. Todo. Y él estaba en el canal, era un 31 de diciembre. ¿Y él estaba en el canal? Estaba en el canal. Entonces, nena, mandame. No podías sentarte un minuto, Juanpi, estabas ahí. No podías relajarte. Entonces, no es que lo engañamos, pero hicimos en 7, 8 betas, notas por separado. Beta para Entonces, aquellos que nos claro. están escuchando. A ver, había un cassette. Sí. Después había otro que era el Umatic, que era grande. Sí. Después se hizo más chico y vino la beta. Sí. Y después los canales estaba la tarjeta. Claro. Entonces, digo, Entonces vino con la beta. Claro, para y que estaba el moto, el moto. que tenía que venir al canal. Corriendo. A ponerlo. Entonces, como ya le habíamos calculado que cada media hora nos pedía material, Y vos trabajamos tenías la como beta. 2 horas seguidos haciendo muchas notas y pudimos sentar a comer. Claro. Con Cato, con Alasi, el camarógrafo. Entonces llamaba, sí, ahí mandamos. Decía, qué velocidad esta chica, cómo hace notas. Qué Cada media hora bárbara. le mandábamos, y bueno, no sé, ahí la pasamos bárbaro y recibimos el año 2000. Bueno, entonces. Mira, Horacio, fueron varias. Mira que hemos hecho guardia, vos. Sí, la verdad que sí. Y de algo que no se habló fue cuando Crónica fue proscripta y salió con el nombre Última Hora. No sé si se Bien, recuerdan. Bien. Y a posterior Bien el recuerdo. levantaron la censura y bueno, empezó Bien a salir. el recuerdo. Pero entre las coberturas que más me encantaron, tengo un montón. Tira una. Sobre mi mochila, pero el levantamiento el copamiento al regimiento de la Tablada y los levantamientos militares de Rico y Ceneldín. Claro, ahí nos encontramos. Sí, Ahí varias nos veces. encontramos. Facu. A mí siempre me llamó la atención cómo Crónica despedía a los ídolos populares. Y me tocó estar en el canal en la jornada que murió Sandro. Gran amigo de él. Un gran amigo de él. Bueno, era una época donde García ya no iba al control, llamaba esporádicamente, daba órdenes por un interno. Por un interno. Por un interno. Y nosotros teníamos... Esos de tecla. Exacto. Esos de tecla. A veces traía las placas tipeadas en su máquina de escribir. Y lo increíble de lo que fue el fenómeno Sandro es que ahí entendí la diferencia entre lo masivo y lo popular y cómo Crónica entraba en los mismos hogares en donde entraba Sandro, ¿no? Ahí está eso lo que decías vos, Alejandro. Esas casas de pared descascarada con sillas de plástico
Estuvimos ahí en El Último Adiós y también en la puerta de su casa en Banfield con las nenas. Y ahí entendí que era un público siamés. Masivo y popular. Público siamés. Hay un reportaje, no sé si lo vamos a tener hoy, si no, buscarlo algún día. El reportaje que le hace García a Sandro. Uf. José. Mira, yo tengo dos anécdotas o dos recuerdos muy grandes, porque García era un maestro, pero no te enseñaba. Vos aprendías por ósmosis. Vos lo veías y decías, va por acá. Siempre, es decir, siempre había una palabra de adusta, ¿no? de reto, pero vos veías que él no te enseñaba. A ninguno le dijo, vos tenés que decir, vos aprendías de acuerdo a cómo él manejaba la información. Yo me acuerdo que cuando arrancó Crónica, los primeros meses, yo hacía de notero a la noche. Y llegamos con el equipo y un productor me dice, mirá, tienen que hacer una nota, tienen que ir vos, el cámara y el ayudante a hacer una nota. Dijo García que si no traen la nota, que no vengan. Así. Bueno, justo estábamos saliendo, preparándonos para hacer la nota, llama a García y dice, bueno, ¿quién va? Me llaman, ¿quién quiere hablar con vos? Yo no lo conocía en ese momento. Me dice, mira, pibe, ¿vos vas a hacer la nota? Sí, voy a hacer la nota, Héctor. Bueno, hace una cosa, hacela, si no, no vengas más al canal. Bueno, fuimos, allá nos encontramos con una fotógrafa del diario que estaba, me dice, che, mira, bajamos con el ayudante y el cámara, me dice, che, mira, Petizo, no me dejan entrar. Era un restaurante que estaba del otro lado del riachuelo, en Avellaneda, donde se tenían que encontrar. Él tenía el dato, no vamos a decir quién era, ¿no? Un dirigente de Racing que estaba arreglando con otros dirigentes a ver cómo funcionaba Racing. Mira, vamos a hacer una cosa. Claro, eso es lo que él te enseñaba, la presión para hacer la nota. Vamos a hacer una cosa. Vos entrás obturando, sacando fotos. Nosotros con la cámara abierta y... Tal cual. Y le damos eso es muy García, te puedo contar 100 de esas. Y le damos hasta donde nos digan, mirá, hasta acá. Acá se terminó. Bueno, en el descuido golpeamos, entramos, apenas entramos todos. Fuimos hasta el fondo, que era como una L, y estaban todos reunidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Y siempre el cámara, que eso es lo que tenía Crónica, con la cámara prendida en caliente. Claro. Bueno, eso lo hizo la diferencia. Vos, Marcelo, de esa tenés miles. Bueno, sí, claro. Pero me detengo en esa anécdota que nos pedís. Yo cubrí no el velatorio, sino parte del velatorio y el entierro de Monzón, en enero del 95. Una contradicción esa noticia. Porque era el ídolo popular, que masivamente la gente estaba volcada a las calles, pero ese hombre había matado a su mujer. Claro. Entonces, bueno, lo vemos ahora con esta serie. Exactamente. ¿Y qué nos pidió García? Que en realidad se lo pedía más al camarógrafo. Haceme caras. Mostrá caras. Bueno. Y yo recuerdo que después hicieron una edición con caras, con manos y con la música. Claro. ¿No? Que fue mucho más tiempo en el aire que los relatos. Vos me recordás, yo era un pibe. Pibe. Diga, don Héctor. Don Héctor. Te vas a pegar una vuelta a Manzana en Mar del Plata y le sacás caritas a todos los fulanos que viven en el vecindario. No le pregunté nada, pregúntale cómo se llama. Bueno, fuimos con el fotógrafo, clic, 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 clic. Bacate, y era que todos esos van a comprar el diario, pibe, porque van a querer verse. Tal cual, 2 más 2. 2 más 2. Juan. Difícil, ¿no? 26 años de asfalto claro. Cuesta, pero pensando en las situaciones más fuertes, inevitablemente aparece la cobertura del caso Cabezas, un año viviendo en Pinamar y en Dolores, y Crónica desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cubriendo la noticia. Inevitable también pensar en el viaje a Cuba, porque fue con sus ojos de niño, claro, quizás vos hiciste una mirada compartida y empezar a conocer Cuba. Y en esa observación era, ¿qué es eso? Y así aparecía la noticia también. Bueno. Decime vos, Chapur. Bueno, a ver, son tantos. Estaba escuchando, pues digo, a ver, por ahí me repito con alguna. La muerte de Rodrigo me tocó leer la placa. Estoy pensando en la muerte de Carlitos Menem, en ese accidente en helicóptero a Rosario, con Silvio Oltra, que incluso hay imágenes exclusivas que nunca se dieron a conocer, por respeto. Y me tocó también leer, que eso sí me impactó muchísimo, digo, por todo el cruzamiento de mafia y política en ese momento, con tanta efervescencia, ¿no? El suicidio de Alfredo Chabrán. Me tocó leer la placa. Digamos, son placas históricas porque son placas que te van marcando Hay un la reportaje, realidad. Vos hablás recién de Chabrán que habló tanto del poder, que el poder también era él, bla, 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 bla.
Hay un reportaje que yo lo escuché hoy por Crónica, después lo podemos encontrar, donde Mirta Legrand desmiente, o él, Héctor, le desmiente que Crónica, con él, fue socio de Jabram. Sí. Y entonces le decía a la mamá de José Luis, a ver, usted juega a 2 puntas. Y él le dijo, yo no soy socio de Jabram. Cuando Perón estaba proscrito, decían que yo era socio de Jorge Antonio, que fue el vocero de Perón en el exilio. Querida Rosana. No, estaba pensando, y son tantas las cosas que hemos vivido, tantas noticias que hemos... estaba pensando que hoy era su día franco. ¿Hoy era su día franco? Claro. El único día que él no iba a trabajar al canal era los sábados. ¿Y qué hacía este hombre cuando no venía? Iba al supermercado. ¿Iba al supermercado? Todos los sábados a las 3 de la tarde iba al supermercado. ¿Al supermercado? Sí, los sábados hacía las compras. ¿A él le gustaba el dulce de leche? Le gustaban los orejones de durazno o de naranja, Pero iba al supermercado. las cacaritas con iba chocolate. yo me lo he cruzado, buscaba iba con esas exquisiteces, iba con el carrito. A su mamá. Digo, amores muchos. Amores muchos. Bueno, con La Rojo, 10 años. Yo lo conocí cuando era con Ethel. Y Ethel y Gogó fueron figura de ese astros inolvidablemente. Muy amigo de los Sofovich, muy. Y de los Olmedo. Cacho Fontana. Cacho también, Cacho Fontana. Cacho. Palito Ortega. Palito. Son figuras, Horacio, que incluso han trabajado. De Mirta tomaban el té todos los martes. Claro, y figuras que han trabajado acá en Crónica. tomaba el té los martes. Neustadt, Sofovich, bueno, Pipo Mancera. Digo, en el final de muchas historias de gente muy querida, encontraron en Crónica un espacio. Sí. Bernardo. Pinky. Pinky en esas décadas inolvidables. Bueno, Lucho, con las campanas y las historias confrontadas. No, pero estaba pensando Mancera, cuando Mancera dice, bueno, vengo a la Argentina y le da un lugar. Y Mancera a la noche, así como el querido Romero hace lo propio, hace reportajes, Claudita. No, quería contar que, digo, él era amigo de sus amigos, ¿no? Claro. Porque yo me acuerdo que él iba quería... a fechoría? Sí, yo en esa época no lo conocía, pero por ejemplo, yo sé que la primera nota que él hizo como periodista fue a Estela Raval y a Romero. No te puedo creer. Y además fue al colegio con Romero. Entonces, ¿fue al colegio con Romero? Sí, a la escuela primaria. Y yo me acuerdo que Estela lo quería mucho y un día la llevé yo, ahí en Riobamba, a la oficina a saludarlo, y ella le dijo, Héctor, te digo porque estaba yo, Héctor, mira, vos sabés que Ricardo, que ahora no sabe qué hacer, porque ya no estaban los latinos, por más que era socio, que era fundador. Vos sabés que tiene un arsenal de archivo con cosas raras y videos que no tiene nadie. ¿Por qué no generás un espacio para que él pueda mostrar? ¿Y vos fuiste testigo de eso? Yo estaba ahí y él le dijo, lo voy a llamar, a ver qué tiene. Y así, así comienza ese programa. Mira, han armado los compañeros un video que vamos a compartirlo. A ver. Bueno. Si como correspondiera, y seguramente corresponde, esto tuviera un título, el título sería una sola palabra, leyenda. Héctor Ricardo García y Crónica son exactamente la misma leyenda. Héctor Ricardo García nació como Mickey, del cual es fanático. Un 18 de noviembre de 1932, desde muy joven, le gustaba el periodismo. Su comienzo fue como fotógrafo en Democracia, hasta que el director de orquesta Francisco Rotundo aportó dinero y surgió Así es Boca. Vino la revista de actualidad Así. Un reportaje a Perón en el exilio agotó en horas los primeros 40.000 ejemplares y luego 150.000. Ya se venía Crónica. Los 5.000 ejemplares iniciales se convirtieron pronto en 550.000, repartidos en 3 ediciones, y luego llegó al 1.000.000. Y hubo 2 ediciones que pasaron al 1.000.000 de ejemplares. Uno fue cuando vos fuiste a partiste a Venezuela, le diste 1.000.000 de ejemplares. Cuando partí de... Ah, me acuerdo. Y la segunda vez cuando salió Argentina campeón del mundo en el 78.
Cuando surgió el diario ponía también énfasis en policiales, deportes, espectáculos y la sección La Pavada. Que era la página más leída que uno pueda imaginar por el mundo del espectáculo. Se sabía todo, la vida y milagros, porque todo el mundo le contaba, porque era una página muy leída. La hacía con una pasión propia de un verdadero periodista. Se quedaba hasta tardísimo. Era su vida, el diario. El primer viaje a Malvinas, el 28 de septiembre de 1966, fue toda una epopeya. Con el operativo Cóndor, 18 hombres peronistas desviaron un avión de aerolíneas en pleno vuelo. Aterrizaron en Malvinas e hicieron flamear la bandera argentina. García fue el único periodista que estaba ahí, y Crónica también. Y casi 2 años después, el 27 de noviembre de 1968, volvió. Otro gran golpe de inteligencia de García hacía tener un avión propio, porque había lugares a los que no se podía llegar rápido si no era en un avión. Por supuesto, ¿quién era el piloto? El mejor piloto que yo he conocido en mis casi 2000 horas de vuelo por todo el mundo, Miguelito Fitzgerald. Fitzgerald llegó primero en un avión a Malvinas. Yo viajé con ellos hasta Río Gallegos. Íbamos con tanques de nafta adicionales, porque no podíamos hacer escala, y uno de los tanques empezó a drenar nafta. Y Miguel dijo, por favor, no les digo que no fumen, ni tosan. La compra de los derechos de transmisión de la pelea de Carlos Monzón con Nino Benvenuti en 1970 fue su ingreso triunfal a Tele 11 y arrasó con el rating. Generador de episodios musicales incontables. Palito, Sandro. Creó Radiolandia en TV. Llevó el éxito de la revista más vendida a la pantalla. Hasta la explosión con la transmisión en directo desde una iglesia de Pompeya. Del casamiento de 2 enanos y 65 puntos de rating. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Y también el éxito en Radio Colonia. Cuando él me da la oportunidad para ser relator deportivo en Radio Colonia, que en esos momentos estaba a su cargo, a las 8 de la noche en el diario Crónica, un domingo, entraban y salían de a miles las personas, los fotógrafos, periodistas, y igual se hizo ese mismo día un momento para escuchar. Puso el grabador, escuchó, un rato así, yo hundido en la silla, me miró y dice, la pucha, dice, vas a ser el mejor relator de este país. Durante el gobierno de Isabel Perón, le sacaron Canal 11, le clausuraron Crónica y le pusieron bombas en el canal y en el Teatro Astros. Nunca se entregó, hasta que volvió a la pantalla grande con TV2, canal que luego perdió. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite para todo el país y América Crónica Televisión. En 1994 lanzó Crónica TV, la señal de noticias líder en primicias, Graciela Guiñazú, su gran colaboradora en los libros en el relato de su historia. En Crónica Televisión, la verdad es que hizo una escuela de periodismo con todas las personas que trabajamos allí y también hizo una escuela de periodismo para los demás canales de noticias que tomaron el modelo de Crónica Televisión. Y de hecho impuso a las placas rojas, yo digo que son un neologismo porque hoy uno dice placa roja y sabe que es de qué se trata. Ha hecho en el diario unos títulos que son inolvidables, como cuando murió Perón, que solamente puso murió. Hablar de Héctor Ricardo García es hablar de alguien a quien le debo mucho, a quien se le debe mucho, aunque no todos lo reconozcan y lo sepan. Lo discutirán a García, se la ha discutido, pero ha tenido aciertos únicos y ha incorporado a los medios de comunicación y ha colaborado con nosotros en muchas historias. Héctor Ricardo García, a vos te lo digo, sos un gran tipo, no te gusta que te lo digan, no te gusta que te vean. Más que a un empresario, yo sé que fuiste un empresario, un gran empresario. Pero ante todo, cuando a mí me preguntan quién es Héctor Ricardo García, yo digo un periodista de pies a cabeza. Es bueno este documental. Ahí estaba viendo el querido Pingüino Serra y tantos otros compañeros, el Víctor Hugo y todo. Digo, Alejandro, cuando uno repasa la biografía de un hombre, en este caso de Héctor Ricardo,
todos tienen contrastes, hombres que han marcado y mujeres que han marcado. ¿Qué pinceladas finales le darías según tu mirada? Mira, más que pincelada, en el último tiempo que pude compartir con él, hace un par de años atrás, que bueno, que ya estaba con un... no podía prácticamente hablar. No podía hablar. Nos comunicábamos mucho en ese momento, bueno, estábamos... Él escribía. Él escribía, nos comunicábamos, él escribía... ¿Y lo escribía con la máquina de escribir? Sí, a veces con la máquina de escribir, tengo las cartas de él, a veces de puño y letra. Ah, mirá, así se comunicaban. Y porque en un momento, bueno, estamos en el rearmado de ese Crónica nuevo que se venía, analógico, todavía analógico. Todo un desafío. Y no me olvido más, bueno, que tenemos que pedir, por supuesto, permiso a la secretaria para entrar a su oficina. Cuando uno entraba a la oficina, estaba Héctor en su escritorio, pero él mirando a los 7 televisores que tenía, mirando la noticia. Entonces uno entraba con el papelito para mostrarle, no sé, una escenografía. Y él seguía mirando. ¿Cómo anda don Héctor? Y te hacía... Y se estaba mirando una noticia en ese momento que estaba sucediendo. Entonces vos venías despacito, te sentabas, esperaba que se terminara la noticia y ahí volvíamos a tener una conversación muy tenue, muy apagada, porque no se podía comunicar, así que escribía. Pero... La noticia para él... Para él la noticia era lo principal. Después todo lo demás, lo que sucedía después, no importaba. Entonces, papeles, abogados y compañía. Digo, son esos legados, esas enseñanzas que por ahí escuché que decían, por ahí no te enseñaba. Pero Héctor García te enseñaba con su forma de ser, con el estilo que tenía. Qué bien dice Robert. Así que... Bien. Y aprovecho este momento también para agradecerle a Héctor. Hoy ya no está con nosotros, pero dejarle un agradecimiento y decirle gracias, porque si no fuera por él, por su apertura para que nosotros estuviéramos trabajando en Crónica, hoy no estaríamos acá, así que... Tal cual. Un agradecimiento eterno para Héctor. Qué bárbaro. Gracias, Alejandro. Gracias. Saludos también a tu hermano Raúl. Muchísimas gracias. La Argentina no solamente se ha cruzado con tragedias, donde el cuerpo es el testigo, sino la política y la economía nos ha pegado bife por todos lados. ¿Te acordás del Corralito? Imposible olvidarte del Corralito. Imposible. Y Crónica lo contó como pocos. Mira. Las ucinellas, los ahorristas salieron a rechazar la especificación de sus dólares. Hicieron protestas simultáneas tanto en la City porteña como en los tribunales. En la Defensoría del Pueblo de la ciudad se entregaron números a los muchos ahorristas que querían saber cómo se puede saltar el corralito después del decreto presidencial que suspende por 180 días las medidas judiciales. No es justo, en ninguna parte del mundo se ve de que nos hayan agarrado todos los nuestros ahorros y que no los quieran devolver. Y incluso lo quieren devolver en pesos, que estamos perdiendo un 60 o un 80%. O sea, ustedes pusieron dólares y quieren dólares. El caso mío es yo vendí mi casa. Vendí mi propiedad, que era un galpón enorme, 2 locales y un departamento. Me la agarraron y me la pusieron en el corralito, adentro. Son muchos los compañeros que han sido testigos, muchos los compañeros y las compañeras que han sido testigos y han acompañado el mundo Crónica. Pero yo no puedo no darle un gran abrazo al querido Orellano. ¿Qué haces, Orellano, aquí en Lembón? ¿Cómo te va? Querido. Un abrazo grande para vos, un abrazo grande para toda la gente del canal. Querido. Ahí estoy viendo a queridos compañeros como Marcelo Mucci. Claro, y acá está Juan Pablo, Abrazo, está Claudio, está Alejandro, está Facu, todos, que te queremos y te extrañamos, está el querido Lisandro. Decime una cosa, Claudio, ¿cómo habría que recordarlo para las nuevas generaciones a este hombre que hoy se fue?
Bueno, el gallego tenía la particularidad, Horacio, de ser un prepotente del trabajo, ¿no? Prepotente de trabajo. Totalmente. Eso lo decía Roberto Arlt, si no mal no recuerdo. Claro, lo decía Roberto Arlt, y bueno, se ejercía la prepotencia del trabajo. Vamos a ir mejorando este hilo porque Orellano está en Córdoba. Sí. Está en Córdoba y vamos a mejorarlo. Decime, uy, mira la placa que veo ahí, LS82, Televisión Canal. Hoy es el día del camarógrafo, no quiero olvidarlo una vez más y acompañar a todos mis compañeros camarógrafos. Vos sabés que, Horacio, estoy pensando también, fue uno de los pocos empresarios periodísticos que se dedicó exclusivamente al periodismo. Es un hombre que tuvo la posibilidad de hacer otros negocios y sin embargo no los hizo. Yo conocí mucho a Romay y trabajé para Romay. Conocí mucho a los cubanos y sé quién era. Era una época muy particular, eran emprendedores creativos, donde un Romay te entraba de estudio y decía, esa luz no me sirve, o el cubano o el propio García. Decime, y entonces, Orellano, ahora sí que hemos mejorado el ida y vuelta. Dale. ¿Qué haces, Horacio? Bueno, decía que, perfecto, vos apuntabas algo muy interesante. García era de la raza de Guarmestre, de Alejandro Romay. Yo tuve ese privilegio de trabajar con Alejandro Romay en Radio Libertad y en Canal 9 y con Héctor Ricardo García. En algún momento los tuve a los dos como jefe y era muy gracioso porque Héctor se acercaba muchas veces al estudio principal y me decía, Romay es tu jefe. Y yo le decía, no, usted también es mi jefe. Así que tenía ese raro privilegio. Héctor es de la raza de esos dos grandes de la televisión argentina. Yo diría, así como hablamos de animales de radio, se fue el gran animal del periodismo televisivo y el gran animal del periodismo gráfico que fue Héctor Ricardo García. Sí, tal cual. Porque además hay que recordar que fue el primer creador del primer multimedia en la República Argentina, allá por los 70, cuando él generó Canal 11, Crónica, el diario Crónica, que tenía una tirada de más de 1 millón de ejemplares, y Radio Colonia. Claro, Ese era el y Radio multimedia, Colonia. Claro. La voz amiga que está con el siempre donde inolvidable Ariel Delgado. Exactamente, con el querido Ariel Delgado, con quienes todos ahí tuvimos la suerte de poder trabajar. Hay más informaciones desde, ¿no es cierto? Claro. Totalmente. ¿Cómo fue poner la cara en Crónica, Claudio? Y mirá, en el caso mío, yo lo sentía como mío el canal, porque además tengo que decir que Héctor Ricardo García y Mario Gavilán en ese momento, cuando se hizo el casting, fui el primero de los elegidos para trabajar en Crónica TV, dándome el horario, digamos, central de 14 a 22. Entonces yo me sentí... Había que remar 8 horas. De 14 a 22 sentar la cola en Riobamba, Había que remar 8 horas y había que remar, en el caso mío, 2 horas y media, porque yo en algún momento entraba al canal a las 9:30 de la mañana y me iba a las 10 de la noche.